Muy buenos días, jóvenes. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a esta clase dominical. Es un placer para mí eh, estar aquí con ustedes, saludarles, mandarles un fuerte abrazo. Y antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Bendito Padre, en esta hermosa mañana, Señor, te damos gracias por la vida que nos has dado, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de los jóvenes, Señor, de esta tu iglesia, roca de salvación, que tú los sigas bendiciendo, Padre, que tú les abras su mente, su corazón, Padre mío, para que ellos puedan cumplir ese propósito, Señor, que tú tienes para ellos, Padre. Gracias te doy por sus vidas, Señor. Bendíceles y guárdales, Padre Santo, como hasta el día de hoy. Muchas gracias, Padre Santo, por el privilegio que tú nos das, que a través de estos medios, Señor, tú nos sigas bendiciendo con tu palabra, Padre. Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos guíes, Padre Santo, que tú nos guíes, Señor, a entender tu palabra, Señor, a discernir esa tu palabra, Padre mío. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana nos toca un tema que no es muy frecuente en nuestras iglesias, ¿no? Que se hable de esto. Y vamos a hablar cuando alguien tiene una pérdida de un ser querido. Para esto vamos a leer en las escrituras, vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 19, capítulos del 38 al 40. Y también vamos a continuar con Juan 20. Sí, vamos a leer. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe, de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos. Envolvieron el cuerpo de Jesús con unas especies en largos lienzos de lino. Ajá. Bueno, aquí mis hermanos empezamos a hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Juan que es el único evangelista que habla acerca de estas vestiduras mortuorias, ¿no? De estos lienzos. Lo podemos ver únicamente en el libro de Juan. Para él fue algo impactante, ¿no? Y estos lienzos, ¿qué significan para nosotros? Cuando bajaron, torturaron y le dieron muerte a Jesús, nos dice aquí que José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, le pidió a Pilato bajar el cuerpo para darle sepultura. Lo envolvieron en unos lienzos, pero estos lienzos Juan los describe como no es muy común en nuestras pláticas hablar sobre esto, ¿no? Es muy difícil este tema. Imagínate, Dios ya sabía lo que iba a pasar, pero ¿qué con los discípulos? Vamos a pensar un momento como los discípulos, ¿no? Jesús fue su maestro, fue su amigo, y de un momento a otro le dieron muerte. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Es más, él estaba preparado para este evento. Pero los discípulos, ¿qué pasa con ellos? Al ver esto, la mayoría de los discípulos
lo dejaron solo. El único que estuvo ahí fue Juan. Dice la palabra de Dios que estuvo a los pies de la cruz con su madre. Él vio todo esto y fue impactante para él tener esta pérdida. Cuando lo envolvieron en esos lienzos de lino fino, para él también murieron muchas cosas. Porque yo me quiero imaginar que él tenía planes, ¿sí? Con Dios. Y de un momento a otro, esos planes se vinieron a tierra. Y nos dice aquí la palabra de Dios que lo envolvieron en lienzos. Esos lienzos, cuando envolvieron el cuerpo de Jesús y sellaron la tumba, quedaron enterrados, no sé, ahí sus esperanzas, sus planes. Y nos empezamos a hacer muchas preguntas. Se empezó a hacer muchas preguntas. Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos una pérdida, ¿sí? En este año que como seres humanos tuvimos esta pandemia a nivel mundial, tuvimos pérdidas de amigos, familiares, vecinos, ¿sí? Y a lo mejor nosotros teníamos planes con ellos y de un momento a otro ya no están. Y tú te haces miles de preguntas. Así como Juan, que se hizo muchas preguntas. ¿Qué pasó? Si yo tenía planes con el maestro, con mi amigo Jesús. Así igual nosotros. A lo mejor teníamos planes y de un momento a otro nos enteramos de esta pérdida, ¿sí? Pero en la Biblia, mis hermanos, Dios nos ha dado muchas promesas, ¿sí? Y al igual que Juan, como lo vamos a ver un poquito más adelante, él estaba triste, tenía muchas preguntas, tenía hasta dudas. Su fe hasta menguó su fe. Cuando él vio que envolvieron el cuerpo de Jesús en esos lienzos, no sé, yo me quiero imaginar que cuando, cuando nosotros tenemos una pérdida de un ser querido, no me vas a dejar mentir, pero lo más difícil es cuando el cuerpo va bajando y están sellando la fosa. eh, es algo difícil. Es donde se quiebra uno como persona. eh, Pasan muchas cosas por tu mente, preguntas, dudas, reclamos a veces. Pero lo que nosotros podemos ver como una pérdida, el Señor lo puede usar para bendecir nuestra vida, ¿sí? En la Biblia tenemos muchas promesas. Y cuando pasemos por esto, si tú estás pasando por esto, tienes dudas, falta de fe, tienes muchas preguntas, ve a la palabra de Dios. Ten por seguro que el Señor te va a responder, ¿sí? Sigamos adelante. En el capítulo 20 de Juan, el título de este capítulo dice la resurrección. Y dice el versículo 1: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro, con el otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era este? Era Juan. Les dijo: sacaron
sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar dentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Vamos a detenernos ahí. Imagínate, hermano, cuando tú tienes una pérdida, los siguientes días son los más difíciles porque empiezas a extrañar a la persona, se vienen muchos pensamientos, ¿no? Y aquí nos dice que los discípulos estaban pues encerrados, ¿no? Estaban tristes. A lo mejor tú, como los discípulos, estás en esa etapa, ¿no? Donde estás triste, con muchas preguntas. Y recordemos que dice aquí la palabra de Dios que el domingo por la mañana temprano, ¿sí? Nos quiere decir que el sábado que sepultaron, el viernes que sepultaron a Jesús, y el sábado todavía ellos estaban tristes, ¿no? Pero llega el domingo y a lo mejor tú te encuentras como los discípulos en ese sábado, donde tienes miles de preguntas, estás triste, tienes tu fe pues por los suelos. Pero déjame decirte, mi hermano, que en nuestra vida, en tu vida, va a llegar el domingo, donde te van a decir, sí, que esa tragedia, esa pérdida que tuvieron de su maestro, de su amigo, como lo fue Jesús para los discípulos, había resucitado, ¿sí? Y imagínate la escena. Llega María Magdalena y les dice que habían rodado la piedra de la tumba. Y como mencionábamos anteriormente, cuando rodaron la piedra y sellaron la tumba, se quedaron muchas cosas, esa esperanza allí enterrada, porque vemos más adelante, vamos a ver más adelante algo bien importante, no me quiero adelantar, pero dice que llegó la noticia, que rodaron la piedra, y Juan y Pedro dice que corrieron. Nos menciona la palabra de Dios que Juan era el discípulo más joven, y por consecuencia, al oír la noticia, corrieron. Y Juan, como era más joven, pues era más ágil que Pedro. Pero llegó a la tumba y dice que no entró. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que no entró? Piensa un momento. Llega la duda. Esas preguntas que muchas veces te haces en la mente, ¿no? Que tú te preguntas, te contestas tú mismo, ¿sí? ¿Qué pasaría por la mente de Juan? ¿Por qué no entró a la tumba? Pero nos sigue diciendo la palabra que luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino ahí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Y aquí viene lo más importante, ¿no? Entonces los discípulos, entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, vio y creyó. ¿Sí? Esos lienzos que describe en el capítulo 19, cuando cubrieron el cuerpo de Jesús, y te decía yo que cuando
que era es el único evangelio donde menciona esto, los lienzos que cubren el cuerpo de Jesús. Cuando sellaron la tumba, se sembró, se selló muchas cosas, ¿no? Muchos planes truncados que muchas veces nosotros pensamos que ya no hay remedio. Te vuelvo a repetir, Dios sabía lo que iba a pasar, pero los discípulos no. Cuando entra a la tumba y ve esos lienzos doblados aparte, dice que entró y creyó. Creyó que Jesús había resucitado. ¿Te imaginas un día anterior? Esa pérdida que él tuvo, perdió a su maestro, a su amigo, ¿sí? Cuando ve nuevamente esos lienzos, dice que los vio y creyó. ¿En qué creyó? El siguiente capítulo es lo más importante, porque dice, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras, que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos, ¿sí? Hasta ese momento, hermano, se les reveló que Dios tenía un propósito más grande de lo que nosotros podemos pensar. Y así como Juan, hermano, si tú has tenido una pérdida de un ser querido, no te desanimes. La gente puede decir que hemos tenido una pérdida, pero si nosotros nos tenemos que mantener firmes en la palabra de Dios. Tú y yo tenemos la responsabilidad de comunicar la palabra de Dios a amigos, familiares, vecinos, para que cuando llegue este momento, tú tengas una firme confianza en las Escrituras, que Dios tiene promesas para Él y para ti. ¿Cuáles son esas promesas? Vamos a leer una. En 2 de Corintios 5, versículos del 6 al 9, dice así la palabra de Dios. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferimos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él, ¿sí? Ese es nuestro objetivo, hermanos, agradar a aquel que nos ha dado la victoria, ¿sí? Por eso, igualmente, lo dice Primera de Pedro 5:10, y dice así, y con esto quiero terminar, recordando que en las Escrituras Dios tiene un plan. Lo que nosotros podemos ver como una pérdida, el Señor lo usa para traernos esa victoria. Por eso no te canses nunca de hablar de Jesucristo. Dice así, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. ¿Sí? Así, mi hermano, si tú has tenido una pérdida de un ser querido, de un amigo, de alguien muy cercano a ti, vea la palabra de Dios.
yo te aseguro que el Señor tiene una respuesta para ti. Al igual que Juan, Él puede transformar esa pérdida en algo glorioso, ¿sí? Tú puedes, al igual que Juan, acercarte a las Escrituras y creer, ¿sí? Espero que en esta mañana el Señor te haya hablado. Y yo te invito nuevamente a que nos acerquemos a la palabra de Dios. Ahí tenemos promesas de vida, ¿sí? Aún si has pasado por estos momentos, el Señor tiene respuestas para ti. Y te aseguro que si tú lo ves como una pérdida, el Señor no lo ve así, ¿sí? Porque el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a terminar con una oración agradeciendo a Dios por la vida que nos ha dado, por esa victoria que cuando Él murió, como comentábamos hace rato, que esos lienzos que estaban ahí, igual que Juan, nosotros los podamos visualizar, podamos creer, que la Escritura se nos revele a nuestra vida, ¿sí? Muchas gracias, Padre, por estos momentos, mi Dios, que tú nos has dado, Padre. Señor, yo te pido por cada uno de estos jóvenes, Señor. Si ellos, Padre Santo, han pasado por estos momentos, Padre, que seas tú su consuelo, Señor. Que sea tu Santo Espíritu recordándoles, como lo acabamos de leer, las Escrituras. Que ellos puedan creer en esa palabra de vida, Señor, en todas esas promesas que tú nos has dado, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú no nos dejas, Señor. Tú estás siempre presente con cada uno de nosotros. Y aunque nosotros podamos ver una pérdida, Señor, tú no lo ves así, Señor amado. Gracias te damos por tu grande misericordia y tu grande amor, Padre. Yo te pido por cada uno de estos jóvenes, Padre, que tú les bendigas y les fortalezcas cada día más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias, jóvenes. Es un placer compartir con ustedes la palabra de Dios. Un abrazo y síganse cuidando como hasta hoy. Dios les bendiga.